Estamos entrando en un nuevo estudio titulado La vida de David, y vamos a poder ver algunos principios hermosos. Como tú puedes ver en la imagen que hemos puesto para este estudio, hay una espada, porque sabemos y vamos a saber más sobre el guerrero que David era, pero también vemos el arpa y vemos la alabanza, porque él es un verdadero adorador también, un guerrero y un verdadero adorador. Es un ejemplo para nuestras vidas, ¿no? Entonces estamos empezando hoy en este día un nuevo estudio sobre la vida de David. Esta es la sesión número 1. Vamos a estar viendo en las escrituras la vida de David, y una de las razones por las cuales estamos tomando el tiempo estudiando la vida de David, creo que el Señor puso eso en mi corazón para enseñar, es que después de Jesús hay más información escrita sobre David que la mayoría de las otras personas en la palabra de Dios. Yo estaba considerando eso. Yo sé que la palabra habla mucho sobre José, muchos capítulos en Génesis, por ejemplo, habla mucho sobre Moisés, pero hay tantas lecciones y principios que podemos aprender de la vida de David, y queremos estudiar esos principios porque yo creo que es un tiempo tan importante en lo cual estamos viviendo en todo el mundo. Por eso también en la imagen para este estudio hemos puesto esas palabras, levantando valientes, porque creemos con todo nuestro corazón que es un tiempo donde el Señor está levantando valientes, hombres y mujeres valientes en toda la tierra, en todo el mundo, en todas las naciones, en la nación donde tú estás. Yo estoy en Bolivia en este momento y sé que el Señor está levantando valientes, quiere levantar valientes, hombres y mujeres en este tiempo que son guerreros, que son verdaderos adoradores. Es hermoso ver la iglesia levantarse en este tiempo, salir nuevamente a las calles y levantar altares de alabanza, de adoración. Entonces también en mi nación de los Estados Unidos estamos viendo el Señor levantar más valientes en este tiempo, y yo sé que está sucediendo en todas las naciones, porque es algo que Dios quiere hacer en estos últimos tiempos. Cuando estudiamos la vida de David, vemos algo en su corazón, algo que Dios está buscando en la tierra. Sabemos su historia, debes conocer muchas cosas de la vida de David ya, pero sabemos que no era un hombre perfecto. Luchaba con sus pecados, pero la palabra dice que él era un varón conforme al corazón de Dios. Era un verdadero guerrero y era un verdadero adorador también. Amaba estar en la presencia de Dios. Vemos eso, vemos su corazón en los salmos, y vemos el corazón y la pasión de David de querer estar en la presencia de Dios. Entonces, David era alguien que aceptó responsabilidad por su pecado, es muy importante, y alguien que amaba la presencia de Dios, y eso es un ejemplo para nosotros. No un hombre perfecto, conocemos sus falencias, conocemos sus debilidades, conocemos sus pecados, y nosotros tenemos pecados y debilidades y falencias también. No somos hombres y mujeres perfectos tampoco, pero queremos aprender mucho de esta vida. Entonces vamos a empezar este viaje juntos, viendo algunos principios importantes en la vida de David, y queremos estudiar su vida. ¿Por qué? Porque hay muchos aspectos del corazón de David que Dios quiere derramar sobre su pueblo en los últimos tiempos. Hay muchos aspectos en la vida de David, en su corazón, que Dios quiere derramar sobre su pueblo en los últimos tiempos. David es una imagen, es un ejemplo de lo que Dios está buscando en la tierra en estos últimos días, y representa muchas cosas, David, que el Espíritu Santo quiere soltar sobre la iglesia de Jesús en los últimos días. Entonces David es un ejemplo de cómo es la fe, de cómo es la obediencia en personas que son débiles y quebrantadas. Nadie es perfecto, todos tenemos nuestras falencias, debilidades, pero nuestra identidad no está en siendo pecadores, nuestra identidad está en quienes somos en el Señor Jesús. Pero David es un ejemplo de fe, es un ejemplo
ejemplo de obediencia, pero en personas que son débiles y quebrantadas. Entonces vemos algo y muchas cosas muy importantes en la vida de David. Vemos que sus debilidades no son debilidades escondidas en la palabra de Dios. Vemos toda la vida de David abierta en la palabra de Dios. No son debilidades escondidas en la palabra de Dios. Y tenía muchas debilidades, tenía muchas falencias. Conocemos sus pecados, pero aún con todas sus debilidades, es que quiero que podamos entender mientras estamos arrancando este estudio de la vida de David, aún con todas sus falencias, aún con todas sus debilidades, David tenía algo que necesitamos en nuestro corazón también. David tenía una determinación de levantarse cada vez y seguir adelante en su relación con Dios. Entonces él se levantó para seguir adelante y tenía esta determinación en su corazón. Entonces no era un hombre perfecto y cayó muchas veces, sabemos y conocemos esas cosas y sabemos y conocemos las falencias en nuestras propias vidas, pero lo que vemos en David es una determinación de, aunque ha caído, de levantarse nuevamente y seguir adelante en su relación con el Señor Jesús, ¿no? Entonces la historia de David, hemos escrito eso también en hablar sobre este estudio. Hemos escrito que la historia de David, tenemos que recibir y entender eso. La historia de David, lo que vamos a estar viendo en estas semanas, no es una historia de alguien y un hombre que nunca cayó, que nunca se equivocó. Es una historia de alguien que nunca se rindió, Podemos caer muchas veces en nuestras vidas, pero no queremos rendirnos, no queremos tirar la toalla. Queremos seguir levantándonos a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias, a pesar de la adversidad que puede venir en nuestra vida. Queremos levantarnos nuevamente, ¿no? Entonces, es un hombre, David, que nunca olvidó las palabras que Dios habló sobre su vida y corazón. Quiero empezar leyéndoles este pasaje y toma nota de estos pasajes que vamos a estar viendo, pero en Isaías 55, versículos 3 y 4, toma nota de este pasaje que vamos a estar viendo. Isaías 55, 3 y 4, dice la palabra: inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno. Y mira esta frase, es tan importante. Toma nota aquí en Isaías 55, versículo 3. Haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Las misericordias firmes a David. Y mira el versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Como gentiles, a través del sacrificio de Jesús, hemos sido incluidos, hermanos, en este pacto. Y Dios promete que todos nosotros que estamos en relación con Él, y estamos en relación con Él a través del pacto y sacrificio de Jesús. Y tenemos esta hermosa promesa aquí en Isaías 55, que vamos a recibir también las misericordias firmes de David. Quiero que puedas subrayar esta frase en tu Biblia: las misericordias firmes de David. Nosotros podemos esperar recibir, y esa es una buena noticia para nosotros hoy. Podemos esperar recibir las mismas misericordias firmes que David recibió, y es una maravillosa promesa. Y mira una vez más aquí el versículo 4. He aquí que yo lo di por testigo. Yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Entonces dice, lo di por testigo. Dios está diciendo, David es un ejemplo en muchas cosas en su vida, en su corazón, de cómo debe ser mi pueblo. David es un ejemplo de cómo debe ser un líder, por ejemplo. Y vamos a hablar de eso un poco, la diferencia en la forma de liderar un pueblo, lo que vemos en la vida de Saúl, el primer rey de Israel, comparado con lo que vemos en la vida de David, ¿no? Entonces, David es un testigo. Y Dios está diciendo lo que yo hice en y a través de él.
es un modelo de lo que quiero hacer en otros. Lo que yo hice en Él y a través de Él es un modelo de lo que yo quiero hacer en otros. Toma nota de este otro pasaje, Salmos 86, versículo 17. Salmos 86, versículo 17. Mira lo que dice la palabra. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Me consolaste, me ayudaste y me consolaste. David está diciendo, muestra a las personas, Señor, cuán fiel eres con personas que son débiles como yo. Eso es básicamente lo que David está diciendo aquí en este pasaje. Está diciendo, muestra, Señor, cuán fiel tú eres con personas que son débiles como yo. Sabemos, tenemos que ser reales, ¿no? Sabemos, tenemos lo ideal de lo que Dios quiere para nuestras vidas y tenemos la realidad de nuestra vida, ¿no? Entonces tenemos que ser reales. Sabemos que somos personas con debilidades, con falencias, y esa es la misma actitud que debemos tener. Esta actitud de David que vemos aquí, Salmos 86, 17. Muestra a la persona, Señor, cuán fiel tú eres con personas que son débiles como yo. Él reconoce su debilidad, Él reconoce las falencias y el pecado en su vida, ¿no? Entonces, el ejemplo de Jesús, cuando hablamos de nuestro Señor Jesús, sabemos que Jesús es el ejemplo más poderoso, el ejemplo más claro que tenemos de obediencia y el ministerio de David es un ejemplo para nosotros también. Como les dije al principio, después de Jesús, después de nuestro Señor Jesús, tal vez hay más escrita en la palabra de Dios sobre David que cualquier otra persona, ¿no? Entonces tenemos que prestar mucha atención a las lecciones y principios que Dios quiere enseñarnos a través de su vida. Pero sabemos que nuestro Señor Jesús es el ejemplo más claro, el ejemplo más grande, más poderoso de obediencia que tenemos. Pero el ministerio y la vida de David es un ejemplo para nosotros también. Entonces David es un estándar en muchas áreas de lo que Dios quiere establecer en la tierra. Quiero leer Jeremías 3:15 también. Toma nota, Jeremías 3, capítulo 3, versículo 15. Mira la promesa que Dios da aquí, es una hermosa promesa. Y dice, y os daré pastores según mi corazón. Es una hermosa y preciosa promesa que Dios dice aquí, Jeremías 3:15. Y os daré pastores según mi corazón, y os apacienten con ciencia y con inteligencia. Es una hermosa promesa, hermanos, para la generación que verá la venida del Señor aquí a la tierra. Y la palabra dice ahí, el Señor dice que en esta generación yo voy a levantar pastores según mi corazón. Y la palabra dice algo muy importante sobre la vida de David, y arrancamos con eso también, y debes conocer esta frase. Pero la palabra dice que David era un varón conforme al corazón de Dios. Tenemos que prestar atención a esta frase, conforme al corazón de Dios. Y vemos a través de este versículo que Dios quiere levantar toda una compañía de pastores según su corazón. Mira estas frases cuando habla de David, y vamos a ver el pasaje en un momento donde dice, él es un varón conforme a mi corazón. Pero dice aquí también, os daré pastores según mi corazón. Está hablando del mismo principio. Entonces, para que ellos puedan alimentar, esos pastores que Dios va a levantar, pueden alimentar al pueblo con el conocimiento de Dios de la misma manera que David alimentó al pueblo con el conocimiento de Dios. Debemos anhelar con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, hermanos, ser parte de esta promesa, desear ser pastores, ministros, creyentes conformes al corazón de Dios. No significa que tienes que predicar tiempo completo en tu vida,
pero hay personas que tienen el corazón de un pastor y tal vez ellos son como líderes en otros tipos de tipos de trabajo o trabajos seculares también, pero tienen este corazón, son varones y mujeres conformes al corazón de Dios. Mira otro pasaje, Primera de Reyes 8:25. Primera de Reyes 8:25. Mira lo que dice esta palabra. Dice: ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: no te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que sus hijos guarden mi camino y ande delante de mí, como tú has andado delante de mí. Ahora pues, Jehová, Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Y vemos muchas veces en la vida de David una imagen de obediencia. Pero el mensaje obvio aquí siendo la parte clave: si tus hijos obedezcan como tú has obedecido, van a estar sentados en el trono de Israel todos los días de su vida, ¿no? Entonces es un mensaje, yo creo que para nosotros, estudiando la vida de David, es lo que espero, es lo que anhelo, oro en toda esta serie de mensajes que vamos a estar viendo en este tiempo, que cuando vemos la vida de David, que sea un mensaje alentador para nosotros, porque David cayó y tropezó varias veces, como nosotros, me imagino, hemos tropezado, hemos caído y tal vez podemos caer nuevamente. Y entonces vemos eso en la vida de David. Cayó y tropezó muchas veces, pero cómo responde el corazón que él tiene hacia Dios y lo que Dios piensa de él. Lo que vamos a entender en todo este tiempo debe ser un mensaje alentador para nuestras vidas, en la realidad de lo que estamos caminando en nuestras vidas. Entonces, en este estudio ciertamente vamos a ver algunos de los pecados en la vida de David, pero es un mensaje que debe alentarnos, que debe animarnos, porque el mensaje es: aunque tenemos debilidades, como todos tenemos, aunque tenemos falencias en nuestra vida, aunque tienes debilidades y falencias en tu vida, aunque has caído, si decidas caminar en obediencia como David, el Señor puede seguir usando tu vida para su gloria. El Señor puede seguir usando tu vida para su gloria. Quiero leerte otro pasaje aquí, Zacarías 12, versículo 8. Quiero darles varias referencias en la enseñanza hoy, pero Zacarías 12, versículo 8, mira lo que dice la palabra: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, el que entre ellos fuere débil. En aquel tiempo será como David, y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. ¿Sabes? Está hablando de cuando las naciones están rodeando a Israel en los últimos tiempos, y es una promesa también que el Señor va a levantar valientes en aquel tiempo. Y en este momento, en este tiempo, yo creo firmemente, yo creo completamente en mi corazón que en cada nación en este momento, sin importar las situaciones y circunstancias que están sucediendo, sin importar el tipo de gobierno que hay en las naciones, en toda nación, la gobierna humana, estoy diciendo, sin importar estas cosas, el Señor está levantando valientes en cada nación que van a pararse firme en la verdad de la palabra, que va a levantar su voz y alabar y adorar al Señor sin los problemas y la persecución que puede venir. El Señor es una hermosa promesa para Israel, para Jerusalén, que en los últimos tiempos el Señor va a levantar valientes con el espíritu y el corazón de David. Qué impactante que la vida de David es un estándar para el contexto también de los últimos tiempos. Y yo creo que estamos viviendo en los últimos días, en los últimos tiempos, que ya han empezado los dolores de parto. Y la vida de David como valiente, como guerrero y como verdadero adorador es un estándar
grande, es un ejemplo de lo que Dios quiere levantar en los últimos tiempos en medio de su pueblo y lo que el Espíritu Santo quiere derramar sobre la tierra en los últimos tiempos. Entonces, en este curso, en este estudio de la vida de David, vamos a conocer varias cosas. Vamos a conocer, en primer lugar, la historia bíblica. Porque, como les dije, después de Jesús tenemos más información escrita sobre la vida de David que cualquier otra persona, ¿no? Entonces Dios nos dio tanta información con la intención de animarnos, de enseñarnos cómo debemos responder en las situaciones y circunstancias en nuestra vida. Entonces queremos simplemente leer la historia de David y entenderla. Y les animo a hacerlo. Tomar el tiempo, cuando tienes el momento, el tiempo, esta semana o en este tiempo, empieza a leer, o empieza con Primera de Samuel y Segunda de Samuel. Empieza a leer esos dos libros para conocer un poco más sobre el contexto de la vida de David. Pero vamos a conocer la historia de David, vamos a entenderla, tener nuestro corazón movido, afectado, mientras consideramos la vida de David. Veremos la vida de David en el contexto de lo que sucedió en su generación. Entonces vamos a ver la historia bíblica, ¿no? Entonces, la vida de David también, toma nota de eso, es tipo y sombra de la vida y ministerio del Señor Jesús. Obvio, no en todo lo que hacía David, porque sabemos que Jesús no pecó, no en todo lo que hacía David, pero en muchas maneras la vida de David es una imagen de la vida de Jesús. Entonces recibimos más entendimiento del ministerio de Jesús estudiando la vida de David. Es lo que quiero decirles, porque es tipo y sombra de la vida y ministerio de Jesús. También en la vida de David hay muchas lecciones que podemos aprender sobre el tema del liderazgo. Sobre el tema del liderazgo. Dios no solo levantó a David como creyente en la tierra, es importante anotar eso. Dios no solo levantó a David como creyente, lo levantó como un líder del pueblo de Dios y para ser una imagen de lo que un buen líder debe ser, ¿no? Entonces en la vida de David recibimos muchas enseñanzas y lecciones y principios importantes sobre el liderazgo, por ejemplo. También queremos estudiar la vida de David y ver cómo David respondió a Dios en su corazón para entender cómo nosotros debemos responder a Dios en nuestro corazón. Porque eso es importante. David respondió a Dios en sus fracasos. Respondió a Dios en sus pérdidas. En sus éxitos también. Cuando estaba bajo presión, respondió a Dios. Entonces es un ejemplo para nosotros. Porque ha sido diligente David en seguir buscando a Dios. No, sabemos que cayó, sabemos que fracasó muchas veces, pero el ejemplo es como se levantó cada vez para seguir buscando a Dios. Mientras las temporadas cambiaron en su vida, David seguía buscando la presencia de Dios. Es un ejemplo para nosotros, ¿no? Entonces, es una imagen de cómo debemos responder a Dios en nuestro corazón, no solo cuando las cosas salen bien, pero cuando salen mal también, ¿cómo debemos responder? Entonces, David respondió de una manera tremenda en tiempos de bendición, por ejemplo, en tiempos de promoción. Otra cosa poderosa que tenemos que entender en la vida de David, estoy dando en esta primera lección o sesión tipo como una introducción, un poco de contexto, algunas cosas para arrancar todo este viaje que vamos a estar viendo, estudiando la vida de David. Pero otra cosa poderosa que tenemos que entender en la vida de David, David fue un estudiante, toma nota de eso. David fue un estudiante de la hermosura y la belleza de Dios. Fue un estudiante de la hermosura y la belleza de Dios. Y cuando hablamos de la hermosura de Dios, estamos hablando de la gloria de Dios. Estamos hablando de su corazón, su sabiduría, su poder y todas estas cosas. Muchos conocemos este pasaje tan famoso y vemos eso. Salmos 27, versículo 4. Cuando David escribe este salmo. Aquí, Salmos 27, versículo 4, la palabra de Dios dice: una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré,
que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar, mire eso, la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Es un pasaje poderoso que podemos entender y recibir. Pero me encanta como David dice, en la casa de Jehová todos los días de mi vida. ¿Sabe lo que está diciendo David cuando dice todos los días de mi vida? Está diciendo durante todas las temporadas de mi vida. Pasamos por temporadas diferentes, pasamos por tiempos diferentes, pero queremos este testimonio de ser constantes y ser obedientes a la palabra de Dios, no en ciertos momentos, hermanos, pero no en ciertas temporadas, pero a través de los tiempos, a través de las temporadas de nuestras vidas. Queremos un testimonio de amor, de pasión, de obediencia a la palabra de Dios. Entonces, cuando David dice todos los días de mi vida, está diciendo todas las temporadas. Mientras las cosas están cambiando en mi vida, yo voy a seguir siendo fiel al amor de Dios y a la palabra de Dios, ¿no? Entonces vemos aquí, obvio, la importancia de contemplar la hermosura de Dios. Y también, como dice, y para inquirir en su templo. No solo contemplar la hermosura de Dios, pero para preguntarle a Dios muchas cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? De la necesidad de involucrarle a Dios en nuestras vidas. No sé si tú has hecho eso como yo he hecho muchas veces en mi vida. Tomamos decisiones tan rápidas, decidimos hacer cosas en nuestras vidas y después decimos, pero yo he olvidado orar, o yo he olvidado preguntarle al Señor, o yo he olvidado involucrarle a Dios en mi vida. Entonces, parte de este corazón de David es consultarle al Señor, es entender la necesidad de involucrarle a Dios en nuestras vidas y ser como David, estudiantes de la hermosura de Dios. Toma la decisión hoy que tú quieres ser un estudiante de la hermosura y la belleza de Dios. Tú quieres contemplar la hermosura de Dios. Entonces David vio la hermosura del corazón de Dios. Y David vio a sí mismo a través de la gracia de Dios. David sabía algo muy importante que tú y yo necesitamos entender. David sabía que Dios se deleitaba en estar con él. Entonces tú tienes que darte cuenta que nuestro Señor Jesús se deleita en estar con nosotros. Él se deleita en estar contigo y estar conmigo. Eso es algo que David entendía. Eso es lo que le ayudaba a aguantar tantas situaciones difíciles. Como vamos a ver, esta realidad de que Dios se deleitaba en estar con él, yo estoy seguro, es lo que dio fuerza a David para aguantar años de básicamente 3,000 hombres tratando de encontrarlo y matarlo. ¿Cómo puedes aguantar este tipo de persecución? ¿Cómo puedes aguantar estas cosas? Yo sé que pasamos por momentos difíciles y pasamos por momentos de adversidad en nuestra vida, pero ¿cuándo es la última vez que tú has tenido por casi 10 años 3,000 hombres tratando de encontrarte y matarte? Entonces estamos hablando de tiempos de adversidad, pero lo que dio fuerzas a David en estos años es la realidad y la verdad de que Dios se le deleitaba en estar con él. Entonces David vio a sí mismo a través de la gracia de Dios. En Salmos 18:19, mira lo que dice la palabra de Dios aquí, porque David escribiendo aquí Salmos 18:19, la palabra dice, me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Esa es la revelación que David tiene y lo que nosotros necesitamos. Me sacó al lugar espacioso, me libró. ¿Por qué? Porque se agradó de mí. En este mismo Salmo, en el versículo 35, Salmos 18:35, toma nota de esta referencia también. Salmos 18:35 dice, me diste a sí mismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. Déjame leerlo una vez más. Esas son las palabras de David.
Me diste asimismo el escudo de tu salvación, tu diestra me sustentó y tu benignidad me ha engrandecido. David vio a otros, no solo se vio a sí mismo a través de la gracia de Dios. Otra cosa que entendemos del corazón de David, David vio a otros también a través de la gracia de Dios. Tenemos que ver a las otras personas como Jesús los ve. Tenemos que ver a otras personas a través de la gracia de Dios también. Tenemos que ver a otras personas como personas en quienes Dios quiere trabajar y obrar también. Entonces David vio también como Dios se deleitaba en estar con otros. Podía ver la hermosura de Dios en la vida de los demás. Otra referencia, Salmos 16, versículo 3. Salmos 16, versículo 3. Dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Es toda mi complacencia. David vio el liderazgo y la hermosura de Dios en las circunstancias, en y a través de las circunstancias en su vida. Entonces la hermosura de Dios afectó la respuesta de David en momentos de presión, en tiempos de fracaso y también en tiempos de éxito. La hermosura de Dios afectó la respuesta de David en esos momentos. Entonces quiero darles algunos datos interesantes acerca de la vida de David. Una vez más es la sesión 1. Y estoy dando como una introducción, un poco de contexto. Mientras estamos avanzando en este estudio, vamos a ver momentos específicos en la vida de David. Vamos a estudiar muchos pasajes, pero como introducción quiero darles algunos datos interesantes acerca de la vida de David. Tomen nota de eso. Leemos sobre las circunstancias en la vida de David en los libros de 1 y 2 de Samuel. Por eso les animé a tomar el tiempo de leer 1 y 2 de Samuel y para que puedan recibir un poco más de este contexto de lo que vamos a estar estudiando en este tiempo. Pero leemos sobre las circunstancias de David en su vida en los libros de 1 y 2 de Samuel. Pero toma nota de eso. Leemos sobre el corazón de David en los Salmos. En los Salmos. No sé si sabías, pero David es el autor de por lo menos 80 salmos. Por lo menos 80 salmos. David es el autor de por lo menos 80 salmos. Más de la mitad de los salmos. Y algunos dicen que David escribió más salmos porque no estamos seguros de quiénes son algunos de los otros autores. Algunos consideran tal vez hasta 100 salmos David escribió. Y hay 150 salmos. Entonces, pero por lo menos sabemos que escribió 80 salmos. David escribió más de la mitad de los salmos y en los salmos vemos el corazón de David. Y vamos a tratar de conectar los salmos con lo que sucede en la vida de David en 1 y 2 de Samuel. Entonces, si quieres conocer las circunstancias, las situaciones en su vida, empieza leyendo 1 y 2 Samuel. Y si quieres conocer su corazón, tienes que leer los Salmos. Pero la historia de David es una historia dramática, inspiradora, que tenemos que conocer. Déjame darte algunos otros datos. Hay 3 profetas principales en la vida de David. Hay 3 profetas principales en su vida. Hay el profeta Samuel. Hay el profeta Samuel que es mayor que David. Samuel fue profeta cuando David era más joven. Entonces la primera experiencia es David tiene con el profeta Samuel, que era mayor que David, que como vamos a ver lo ungió como rey. Pero otro profeta en la vida de David es el profeta Gad, que era contemporáneo de David, cerca a David en edad, el profeta Gad, y estaba con David en los años en el desierto. Y también vemos otro profeta que afecta su vida, el profeta Natán, que era más joven que David,
Y sigue viviendo después de la muerte de David. Natán sigue viviendo y sirve al hijo de David, Salomón. Y si conoces la historia, ese profeta Natán, que después del pecado de David con Betsabé, ese profeta Natán que Dios envía para señalar el pecado en la vida de David. David tenía tiempo para arrepentirse y no lo hizo, pero Dios envió el profeta Natán para señalar este pecado en su vida y trae una restauración a su vida, ¿no? Entonces, y confrontarlo en su pecado. Entonces, hay básicamente esos tres profetas en la vida de David que vamos a ver mientras estamos viendo las historias. Vamos a ver el profeta Samuel, el profeta Gad y el profeta Natán. Y también quiero darte un contexto histórico de la vida de David. Déjenme mostrarles una imagen que tengo aquí, que quiero mostrarles aquí adelante, solo para que sepan básicamente dónde entra David en toda la historia del Antiguo Testamento. Un contexto histórico. Aquí vemos, como tú puedes ver en la lista, básicamente 4,000 años antes de Cristo tenemos a Adán y Eva. 2,000 años Abraham, 1,500 años antes de Cristo está todo lo que sucede con Moisés, y ahí está David. Básicamente 1,000 años antes de Cristo tenemos todo lo que sucede en la vida de David, para que tú puedas ver un contexto histórico de dónde entra David en toda esta historia del Antiguo Testamento. Obvio, las otras cosas que puedes ver ahí después de la vida de David, hay la guerra civil donde hay la separación de los dos reinos en Israel, el reino del norte y el reino del sur. También 900 años antes de Cristo tenemos las historias de Elías y Eliseo. Y algunos otros datos. 721 años antes de Cristo, el reino del norte es destruido por los asirios. 586 años antes de Cristo, Jerusalén es destruido. Después los judíos entran en cautiverio por 70 años en Babilonia. El último dato que he puesto ahí, 536 años antes de Cristo, los judíos regresan a Jerusalén para empezar a reconstruir el templo. Pero eso es básicamente, solo quería mostrarles una imagen de dónde está David en todo contexto histórico de la palabra de Dios y el Antiguo Testamento. Vamos por un momento a 1 de Samuel 13:14. Vamos a 1 de Samuel 13:14, porque quiero mostrarles aquí esta frase, lo que habla de David. Y vemos la primera descripción, las primeras palabras que Dios habla de David. Y aquí en 1 de Samuel 13:14, vamos a terminar hoy hablando un poco sobre el contexto y lo que estaba sucediendo en la vida del primer rey de Israel, el rey Saúl. Pero aquí en 1 de Samuel 13:14, mira lo que dice la palabra. Dice, mas ahora tu reino no será duradero, hablando del reino de Saúl. Y dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Vamos a hablar un poco más sobre Saúl en este momento y el resto de esta enseñanza, pero quiero que puedan subrayar estas frases en 1 de Samuel 13:14. Mas ahora tu reino no será duradero, pero subraya, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Vemos la primera descripción, vemos las primeras palabras que Dios habla sobre la vida de David. Y entonces es una descripción que Dios habló a Saúl, el primer rey de Israel, a través del profeta Samuel. Recuerden, les dije, el profeta Samuel era mayor que David, era profeta cuando David todavía era joven, pero es una descripción cuando dice un varón conforme a su corazón. Es una descripción que Dios habla a Saúl a través de la vida del profeta Samuel. Y Dios dijo que David era un varón conforme a su corazón, conforme al corazón de Dios. ¿Sabes algo que me impactó tanto en empezar a estudiar esos principios y la vida de David? Y quiero que puedan recibir esto también y que nos dé esperanza, tal vez para nuestras vidas, para nuestros hijos, para nuestros jóvenes, que David todavía era joven
cuando Dios habló esas palabras. Y dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. David todavía era joven cuando estaba caminando en este testimonio. Entonces, qué hermoso testimonio para los jóvenes. Yo anhelo este testimonio para mis hijos. Qué hermoso testimonio para los jóvenes de que en estos años de ser jóvenes, de tantos cambios, de poder tener el testimonio de ser un varón o una mujer conforme al corazón de Dios. No estamos hablando de un adulto que ya ha crecido, que tenía este testimonio en su vida. Estamos hablando de un joven. Tal vez, hermanos, David tenía alrededor de 17 años, pero cuando Samuel vino la primera vez para ungirlo. Entonces, muchos consideran que David tenía alrededor de 17 años cuando Samuel va por primera vez para ungirlo. Pero esta frase, cuando está hablando aquí a Saúl, sucede años antes. Entonces, tal vez esas palabras fueron habladas algunos años antes y David todavía era joven, no sé, 11, 12, 13, 14 años tal vez, hermanos, pero ya tenía el testimonio de ser un varón conforme a su corazón. Tenemos que anhelar eso para nuestros jóvenes que pueden tener este corazón que David tenía como joven, ¿no? Entonces, el primer rey de Israel aquí, Saúl, estaba en pecado. Entonces, viene el profeta Samuel para decir estas palabras. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y eso es importante porque aún como joven, Dios conocía las semillas que estaban en el corazón de David. Dios conocía lo que David podría llegar a ser en su vida, conocía su potencial. Sabía Dios cómo David podría impactar su generación. Y me encanta que dice en la segunda parte de este versículo, cuando dice un varón conforme a su corazón, mira lo que dice, al cual Jehová, y mira esta frase, ha designado. Al cual Jehová ha designado. Es un mandato, ha mandado. Entonces, al cual Jehová ha designado o ha mandado, ha dado un mandato para que David sea príncipe o líder sobre su pueblo. Hermanos, es importante, es poderoso eso, porque cuando Dios manda que alguien sea el líder, no es como que creo que quiero servir a Dios o creo que quiero ser líder. No, Dios manda. No, Dios manda y dice, este varón será líder sobre mi pueblo. Cuando Dios da este mandato y que alguien sea el líder, sabemos que esta tarea de liderazgo será una tarea muy difícil, hermanos. Entonces, cuando Dios manda que alguien sea líder, sabemos que va a ser una tarea muy difícil. Cuando viene como mandato de Dios. Entonces, es tan importante anotar que esta posición de liderazgo, toma nota de eso, esta posición de liderazgo que David va a ocupar como rey, como líder, esta posición de liderazgo no surge de un lugar de ambición en el corazón de David. Porque esta tarea de ser líder del pueblo de Dios fue un mandato que vino directamente de Dios. Dios dice, no David diciendo como joven, creo que quiero ser líder del pueblo de Israel. No, Dios manda y Dios dice, David, eso es mi mandato. Y no podemos negociarlo, ¿no? Entonces, hermanos, hay asignaciones en el reino de Dios, en todo el mundo, que viene porque son mandatos de Dios. Y me encanta lo que dice también aquí en el versículo 14. Estamos en 1 de Samuel 13, 14, viendo un poco del contexto. Pero en el versículo 14 dice, toma nota de eso, Jehová se ha buscado. Jehová se ha buscado. Vemos el celo de Dios en buscar a alguien para esta asignación, porque Saúl ha caído en pecado, no estaba haciendo lo que él tenía que hacer, y Jehová se ha buscado, ¿no? Entonces Dios busca
verdaderos discípulos en la tierra. Dios está buscando verdaderos adoradores, está buscando verdaderos intercesores, y Dios está buscando hombres y mujeres conformes a su corazón. Pero otra traducción aquí dice: Jehová se ha buscado para sí mismo. Entonces, ¿sabes lo que Dios está diciendo? Samuel, este varón que yo he buscado, este varón será para mí primero y después para otros. ¿Entiendes la diferencia? Eso es lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Dice Samuel, este varón que he buscado será para mí primero. Entonces podemos tener un llamado para ministrar a otros, pero no podemos olvidar en ningún momento nuestro primer llamado. Nuestro llamado principal es que hemos sido llamados para el Señor, para ministrar a su corazón. Siempre me encanta ver el pasaje lo que pasa con Jesús en Marcos 3:14, cuando Él llama a los 12. Solo toma nota de eso, pero en Marcos 3, versículo 14, la palabra de Dios dice: y Jesús estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarles a predicar. Entonces somos llamados en primer lugar para estar con Jesús. Somos llamados para bendecirle a Dios, para ministrar a su corazón. Después tenemos el llamado de bendecir a otros, y también en el camino vamos a experimentar bendiciones en nuestra propia vida, pero nuestro llamado principal y más importante es para el Señor. Entonces me encanta cómo Dios habla a Samuel y está hablando esas palabras a Saúl, y Samuel dice: Jehová se ha buscado. Es para él está buscando a alguien para sí mismo. Dios vio estas semillas de obediencia en el corazón de David. Estamos hablando, hermanos, una vez más, en qué momento en la vida de David hablaron esas palabras. No estamos seguros, pero tal vez, hermanos, estamos hablando de un joven de 11, 12, 13, 14 años que ya tenía este testimonio de ser un varón conforme al corazón de Dios. Un joven que ya está respondiendo al corazón de Dios, que no está yendo por otro camino, está mostrando semillas de obediencia en su corazón. Si yo anhelo algo también para mis hijos, para los jóvenes, es que podemos ya ver en los jóvenes, tal vez no perfección, obvio, pero semillas de algo, semillas de obediencia que están en su corazón. Yo creo que como padres es lo que queremos ver en nuestros hijos, es lo que Dios quiere ver en nosotros también. Pero Dios vio semillas en el corazón de David, y Él quería hacer crecer y multiplicar estas semillas. Entonces, sin importar el trabajo o la asignación que tú tienes en esta tierra, este anhelo debe ser tu anhelo de ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios. Ese es el testimonio de David. Vamos a hablar de mucho de eso en este estudio. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ser alguien conforme al corazón de Dios? ¿Cómo podemos ser alguien conforme al corazón de Dios? En primer lugar, David obedeció los mandatos del corazón de Dios. Tenemos que obedecer los mandatos y la palabra de Dios. No podemos ser hombres y mujeres conformes al corazón de Dios si no estamos obedeciendo la palabra de Dios. Y aunque David se equivocó muchas veces, cuando cayó en pecado, siempre se levantó nuevamente para seguir caminando en obediencia. Por eso les dije al principio, estudiando ahora la vida de David, no es una historia de alguien que nunca se equivocó, es la historia de alguien que nunca se rindió, alguien que aun cuando ha caído, se levantó nuevamente. Entonces Dios está buscando hombres y mujeres que van a ser radicales en su obediencia a los mandatos y a la palabra de Dios, aun cuando las otras personas no están obedeciendo. Especialmente creo que Dios está buscando esta actitud en jóvenes que tienen esta actitud en su corazón, de ser radicales en su obediencia a la palabra,
aun cuando otros no están obedeciendo, aun cuando todo el resto de sus amigos o las otras personas están haciendo otras cosas, pero que ellos sean radicales para obedecer la palabra. Entonces, en primer lugar, para ser un varón o una mujer conforme al corazón de Dios, tienes que comprometerte a obedecer los mandatos y la palabra de Dios. También en la vida de David vemos que David estudiaba las emociones del corazón de Dios. Les dije que David era un estudiante de la hermosura y la belleza de Dios. Y David se enfocó en entender las emociones del corazón de Dios. Y sirvió los propósitos del corazón de Dios. Sirvió los propósitos de Dios en su generación. Qué hermoso testimonio. En este tiempo, en este momento, queremos ser hombres y mujeres que pueden servir el propósito de Dios en nuestra generación. Entonces, ¿cómo? Debes tratar de entender lo que Dios está haciendo en tu generación, en nuestra generación, y comprometernos con toda nuestra fuerza y con todo nuestro corazón y tratar de trabajar con el Señor para cumplir los propósitos de Dios en nuestra generación. Pero en primer lugar tenemos que entender ¿cuáles son los propósitos de Dios en nuestra generación? Y cuando entendemos cuáles son esos propósitos, debemos dar todo nuestro corazón, todas nuestras fuerzas para trabajar con el Señor, colaborar con el Señor, para cumplir los propósitos de Dios en nuestra generación. En Hechos 13:22, toma nota de este pasaje. Habla del testimonio de David también, pero en Hechos 13:22, la palabra dice, quitado hablando de Saúl, el primer rey de Israel, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es el testimonio de David aquí en Hechos 13:22. Varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Y saltando al versículo 36. Mira lo que dice, hablando de las generaciones y cómo David sirvió a su generación. Hechos 13:36. Porque a la verdad David, y mira esta frase, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. No, pero dice, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. No creo que hay un mejor testimonio para nuestras vidas, hermanos, de entender los propósitos que Dios tiene para nuestra generación y empezar a trabajar con el Señor para cumplir esos propósitos. Y tener este testimonio de haber servido a tu propia generación, no según tu voluntad, pero según la voluntad de Dios. Qué precioso testimonio. Entonces David encontró su identidad. ¿Y qué es identidad? Identidad es tu sentido de valor, es tu sentido de éxito. Y algo que vemos en David es que David encontró su identidad, su sentido de valor y éxito en quien él era en su relación con Dios. Era la realidad principal, más importante en su vida, su relación personal con Dios. Es importante en este punto. ¿Por qué? Porque por naturaleza, nuestra naturaleza carnal, como naturaleza, como humanos, ¿qué es lo que hacemos? Por naturaleza encontramos nuestra identidad, nuestro sentido de valor y éxito en lo que las otras personas dicen o piensen de nosotros. Entonces, como encontramos muchas veces nuestro valor y sentido de valor y éxito, identidad, en cómo las otras personas reconocen, promueven y aplauden lo que estamos haciendo. Y nuestra naturaleza humana nos dice que si la gente está aplaudiendo, estamos bien y somos exitosos. Y si la gente no está aplaudiendo, somos fracasos. Pero lo que vemos en la vida de David es algo diferente. David era diferente. ¿Por qué? Es lo que tenemos que recibir. Encontró su identidad relacionándose con el Dios que lo creó y lo amó. Entonces su relación con Dios del universo, su relación con el Dios del universo determinaba su valor, determinaba su éxito
Entonces Él ha sido capaz, cuando tú tienes tu valor y tu identidad, cuando tú encuentras tu identidad en lo que Dios dice, en lo que la palabra de Dios dice, vamos a ser como David y vamos a ser capaces de vencer los momentos altos en nuestra vida y los momentos bajos en nuestra vida. Porque David ciertamente experimentaba momentos bajos. Mencioné antes que en un momento, en un periodo de su vida, en una temporada de su vida, había 3,000 hombres tratando de matarlo en una temporada de su vida. Entonces, mis hermanos, nosotros, ¿cómo hacemos? Si recibimos a veces un comentario negativo en Facebook, oh no, pensamos que es el fin del mundo, pero ¿qué tal 3,000 hombres tratando de matarte? Eso es un momento de adversidad y David ha sido capaz de mantener su fe, su obediencia, su amor al Señor a través de esos momentos de adversidad, porque encontraba su identidad en lo que Dios decía de él, no de lo que las otras personas decían de él. Entonces, igual nosotros tenemos que encontrar nuestra identidad, nuestro valor y éxito en lo que Dios dice de nosotros, no en lo que las otras personas dicen de nosotros. Entonces, David no midió su vida por cuánto las otras personas prestaban atención a lo que él hacía. David midió su vida por cuánto amor había en su corazón hacia Dios y hacia los demás. Entonces, eso es tan clave para nosotros, este principio. ¿Por qué? Para darnos estabilidad en nuestra vida. ¿Cuántas personas no tienen estabilidad en su vida? Entonces, hermanos, simplemente si la respuesta de los demás, si las palabras de los demás determinan tu valor y éxito en esta vida, vas a estar en un torbellino constante en tu vida, no sabiendo qué hacer. Pero si determines tu valor y éxito por lo que dice la palabra de Dios, vas a encontrar una verdadera estabilidad en tu vida. Y eso es lo que todos anhelamos y queremos, ¿verdad? Entonces, sabemos que las Escrituras muestran y hablan sobre los pecados de David. Y vamos a hablar sobre algunos de esos principios. Pero también, hermanos, las Escrituras muestran la obediencia, los valores, las habilidades de David. Quiero darle, para ya ir terminando en esta enseñanza hoy, quiero darles una lista de algunos aspectos en la vida de David, algunas muestras de obediencia, valores, habilidades en la vida de David. Y mientras estamos avanzando en este estudio, quiero que prestes atención a estos aspectos en la vida de David, porque cuando vamos a estudiar David en otros contextos, en situaciones y circunstancias en su vida, tú vas a ver estos valores a través de su vida. Entonces, quiero que prestes atención mientras estamos avanzando en las próximas enseñanzas. Mientras estamos avanzando en este estudio de la vida de David, quiero que prestes atención a estos aspectos en la vida de David. En primer lugar, su deseo de buscar a Dios. Su deseo de buscar a Dios. Hermanos, David anhelaba adorar a Dios. David anhelaba ver la hermosura y la belleza de Dios. Yo les dije, David era un estudiante de la hermosura y la belleza de Dios. Y así debemos ser nosotros, ¿no? Entonces, él tenía el deseo de buscar a Dios. Hemos visto esto en Salmos 27:4, ¿no? Cuando dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Entonces él tenía un deseo de buscar a Dios, y vas a ver este principio a través de su vida. También David tenía el deseo de amar a Dios con obediencia. David amaba profundamente a Dios y anhelaba obedecerlo. Quiero leerles lo que dice. Este pasaje me impactó tanto en esos días en preparando este mensaje. Pero quiero que tomes nota de Salmos 18, versículo 1. De Salmos 18, versículo 1. Y quiero leerte lo que dice aquí. En Salmos 18, versículo 1. Mira lo que David dice. Porque tenemos aquí, hermanos, su declaración de amor hacia Dios grabada aquí en las Escrituras.
Porque en Salmos 18, versículo 1 dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Yo he hecho una búsqueda rápida en la palabra de Dios para la frase te amo. Y quiero decirles que sabemos que muchas personas en la palabra de Dios amaba a Jesús. Pero aquí tenemos una declaración escrita donde alguien dice directamente a Dios, yo te amo. Yo te amo. Yo he hecho una búsqueda ahí y obvio encontramos esta frase te amo en el Nuevo Testamento cuando Jesús pregunta a Pedro y Jesús preguntando a Pedro diciendo, Pedro, ¿me amas? ¿No? Y Pedro dice, Señor, tú sabes que te amo. Pero cuando estudiamos este pasaje en el Nuevo Testamento, sabemos que Pedro estaba hablando del amor fileo, un amor fraternal, un amor de amigos. Entonces, aunque encontramos esta frase en el Nuevo Testamento, aquí en Salmos 18, versículo 1, vemos esta frase, no Jesús preguntando, no Dios preguntando a David, ¿me amas, David? No, sale y surge del corazón de este adorador, de este guerrero, y surge de su corazón y de su mismo corazón esas palabras, te amo, Jehová, fortaleza mía. Creo que es la única vez que realmente tenemos una declaración escrita en la palabra de Dios cuando de su propio corazón vemos esas palabras grabadas en las escrituras. Cuando alguien dice te amo. Entonces eso nos muestra mucho del corazón de David. Entonces también otros aspectos de David. David tenía confianza en la misericordia de Dios. David volvió a Dios después de sus fracasos. Eso es un ejemplo para nosotros. Siempre tenemos que regresar y volver a Dios. David también tenía confianza en la soberanía de Dios. Para David, Dios era la fuente de protección, era la fuente de promoción, era la fuente de provisión. Entonces también David tenía un estilo de liderazgo muy generoso. Vemos en la vida de David que mostraba bondad a sus amigos, a sus compañeros, pero muchas veces a sus enemigos también. David luchaba con el desánimo, pero no vemos mucha amargura en su corazón hacia los que lo maltrataban. Tal vez el rey Saúl siendo uno de los primeros ejemplos de David que tenía la vida del rey Saúl en sus manos, pero decidió no matarlo para no tocar el ungido de Dios, para esperar el tiempo. Entonces, el ejemplo del corazón de David, donde muchas veces no permitía que la amargura llene su corazón con respecto a los que lo maltrataban, creo que es un ejemplo para nosotros. Porque cuando tú entiendes que nuestro Dios te muestra bondad, eso te ayuda a ser generoso y mostrar bondad a los demás, ¿no? Entonces, la clave, hermanos, es no ver nuestro futuro en las manos de los hombres. Tenemos que ver a nuestro futuro en las manos de Dios, ¿no? Entonces, David, otro aspecto. David fue un guerrero con un celo por Dios. Fue un hombre de guerra muy valiente en perseguir y echar fuera a los enemigos de Dios. Y hay una revelación natural para David y una revelación espiritual para nosotros. Tenemos enemigos de Dios en nuestro corazón. Y tenemos que ser diligentes en perseguir a esos enemigos que están adentro y a echarlos fuera en el nombre de Jesús. David fue un guerrero para toda su vida. Y Dios está levantando una generación de guerreros valientes que nunca van a descansar, que van a perseguir al enemigo, que van a destruir esos pecados en su vida, ¿no? Entonces vemos eso en la vida de David. Algunos últimos aspectos para terminar. David vivía una vida de ayuno también. Estaba comprometido a la oración. Estaba comprometido David al ayuno. Estaba comprometido a las escrituras. Estaba comprometido con la construcción del templo. Con la construcción del templo. David caminaba muchas veces en mansedumbre e integridad. Demostró muchas veces un espíritu de servicio. David guardaba su palabra. Solo estoy dando una lista de algunos aspectos, bombardeándoles para empezar este estudio, ¿no? Pero David guardaba su palabra aún en secreto.
Era fiel a sus compromisos aun cuando alguien no estaba mirando. Y es una de las definiciones principales, hermanos, de la integridad. Haciendo lo que decimos que vamos a hacer aun cuando no tenemos que rendir cuentas a nadie. Aun cuando nadie nos está mirando, hacemos lo que decimos que vamos a hacer. Y esa es una verdadera definición de la integridad. Entonces David fue un hombre prudente en sus palabras, aprendió a hablar con gracia, con humildad y con la sabiduría de Dios, ¿no? Entonces, para terminar esta sesión hoy quiero animarles a leer un pasaje para conocer el contexto, pero el contexto de la vida de David. Mencioné Saúl, el primer rey de Israel. ¿Por qué? Porque el rechazo de Saúl, el primer rey de Israel, es el contexto para el levantamiento de David como rey. Saúl, quien fue afectado por muchos espíritus inmundos en su vida. Muchas veces vemos como los demonios lo estaba afectando, controlando la agenda y la vida de Saúl, el primer rey de Israel. Alguien que empezó bien, pero terminó completamente separado y alejado del Señor. Entonces, el rechazo de Saúl es el contexto para buscar este varón conforme al corazón de Dios. Es el contexto para el levantamiento y entrenamiento de David. Entonces es importante entender el contexto, entender lo que estaba sucediendo también en la vida de Saúl, para entender por qué Dios tenía que buscar un varón conforme a su corazón. Entonces podemos entenderlo de esta manera. Saúl era como el seminario que Dios usaba para entrenar y levantar la vida de David. Porque es fácil poder decir, hermoso decir, yo quiero ser como David, amén. Pero no te olvides que David fue entrenado en el seminario de Saúl. Y es bueno ser parte de estudios bíblicos constantes de la palabra, pero debes saber que vas a experimentar tal vez y conocer a algunas personas como Saúl en el entrenamiento de Dios que Dios tiene para tu vida. Porque Saúl muchas veces maltrataba a David, hasta quería matarlo. Puedes leer todo esto en Primera de Samuel. Dios levanta a valientes hombres y mujeres con el corazón de David en medio de estas situaciones, en medio de situaciones de adversidad y de tribulación, ¿no? Entonces vemos varios momentos en la vida de Saúl cuando él fue rechazado por Dios como rey a través de las palabras de Samuel el profeta. Déjame darles esas referencias para terminar la enseñanza hoy. Quiero animarles a leer esos pasajes. Pero Saúl, el primer rey de Israel, fue rechazado como rey por su desobediencia, por su pecado en Gilgal. Tú puedes leer eso en 1 Samuel 13. También su pecado con los amalecitas. Tú puedes leer eso en 1 Samuel 15. Entonces, en Saúl y David encontramos diferentes estilos de liderazgo. Los dos representan formas de liderar o guiar un pueblo. Saúl básicamente representando un liderazgo que no es bueno. David representando un liderazgo que sí es bueno. Pero es importante ver esos diferencias. Quiero animarles a leer 1 Samuel 13. Puedes ver el pecado de Saúl en Gilgal cuando no esperó el tiempo del Señor. Él trató de ser profeta y no solo rey. Y Saúl, en funcionar como sacerdote en 1 Samuel 13, no obedeció un mandato y la palabra de Dios. Y puedes ver eso. Y leer primero de Samuel 13. Quiero animarles a leer eso. Fue una prueba del liderazgo de Saúl y no obedeció. Y lee eso en tu tiempo. También lee el pecado de Saúl con los amalecitas en 1 Samuel 15, donde él no obedeció el mandato de Dios de traer juicio y destruir completamente a los enemigos de Dios, ¿no? Entonces, tú puedes leer eso en 1 Samuel 15, pero en realidad les animo a leer
todo Primera de Samuel para ver el contexto de lo que pasa entre Saúl y David. Les animo a hacerlo porque Saúl constantemente se rebeló contra Dios, echó la culpa al pueblo en vez de aceptar responsabilidad por su propio pecado. Y por esta razón Dios tenía que buscar un varón conforme a su corazón y el reino fue quitado de Saúl. Y David, pero lo reemplazó como rey, pero como 15 años después de estas cosas. Pero Saúl perdió el favor y la unción de Dios. Dios sabía que iba a quitar el reinado de Saúl, pero esperaba también Dios hasta que David esté listo para reinar. Entonces ese es el contexto en lo cual David es levantado y preparado como rey de Israel. Hermanos, lee 1 de Samuel, especialmente 1 de Samuel 13 y 15, esos momentos en la vida de Saúl, porque vas a ver un poco del contexto. En la próxima enseñanza vamos a continuar con más ejemplos y más cosas en la vida de David. Pero quiero orar terminando esta sesión hoy. Gracias por tu tiempo y estar dispuestos a recibir la palabra. Yo creo con todo mi corazón que ya el Señor nos está hablando sobre cómo ser valientes en este tiempo. Y quiero orar y terminar este tiempo hoy. Gracias, Señor Jesús. Gracias por tu palabra. Hemos visto muchos pasajes hoy, Señor. Una introducción a la vida de David. Y en su corazón, en su vida, vemos muchas cosas que tú quieres derramar sobre tu pueblo en los últimos tiempos, Señor. Queremos ser valientes, Señor, guerreros, adoradores radicales, como vamos a ver en la vida de David, Señor. Y yo te doy gracias por los valientes, los hombres y las mujeres que tú estás levantando en cada nación, Señor. En cada nación, con este corazón, espíritu de David, con esta obediencia radical, con este amor radical y pasión por tu presencia, Señor. No un hombre perfecto, pero un hombre que nunca se rindió, un hombre que se levantó y cada vez para seguir adelante. Es el testimonio que queremos en nuestras vidas de servir a nuestra generación según tu voluntad, Padre, no según nuestra voluntad. Gracias por el inicio de este estudio. Sabemos que tú vas a tener palabras poderosas para nosotros, principios que podemos recibir y aplicar a nuestra vida. Te damos la gloria y te damos la honra en tu poderoso nombre, Señor Jesús. Oramos.